Hola, mi nombre es Ameyali Yael Escobar López. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta materia es Estadística Inferencial 1 de la Unidad 4, Estimaciones y tamaño de la muestra por hipótesis, impartida por el profesor Juan Morales. Estimaciones y tamaño de muestra. Objetivos. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. 3. Saber cómo calcular el tamaño de muestra necesario para estimar una proporción proporcional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimulación puntual de la proporción poblacional P, por lo que no está sesgado y es más consciente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consciente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menos que la desviación estándar de cualquier otro estimador sesgado. Un intervalo de confianza. Un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiéndose que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90%, 95%, 99%. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Interpretaciones de un intervalo de confianza. Ejemplo, 95%. Interpretación correcta. Se tiene como confianza el 95% de que es un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico. Un valor crítico es un número en la línea limítrofe que se separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico de la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplo, selección del género. En Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXPORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaban el método EXPORT, de los cuales 525 fueron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas? ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXPORT? Para ello, vamos a utilizar la calculadora y vamos a dividir 525 niñas entre 574 bebés. Esto nos da un valor del
91.4%, que esa es la estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas que usaron este método. Ahora bien, vamos con el inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXPO. Para ello nos vamos a usar Minitab. Vamos a abrir estadísticas básicas, proporción y datos resumidos. El número de eventos son 525 y el número de ensayos, que fue las veces que se realizó, fueron 574 y le damos aceptar. Bueno, aquí nos da el intervalo de confianza, nos dice que 525 fue el número de eventos y 574 fueron los bebés. El muestreo es de 0.914 o 91.4% y el intervalo de confianza está entre el 0.888712 a 0.966180 y como lo comprobamos, pues nos vamos a estadísticas básicas, proporción y aquí en opciones podemos ver que por default nos da un nivel de confianza del 95% y le damos a aceptar. Ahora vamos al inciso C. Calcule el margen de error E cuando corresponda a un nivel de confianza del 95%. Ahora vamos a realizar los siguientes ejercicios, que es parecido al anterior, y dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXPORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaban el método EXPORT, de los cuales 127 nacieron niños. Vamos a ir con el inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXPORT? Para ello vamos a utilizar la calculadora y vamos a dividir 127 niños que nacieron entre 152 bebés de padres. Esto nos da un total de 83.5%. Esa es la mejor estimación puntual de proporción poblacional de niños nacidos con el método. Para hacer el cálculo, estadísticas básicas, proporción 1, vamos a seleccionar datos resumidos, número de eventos y números de ensayos. Número de eventos fueron 127 y el número de ensayos fueron 152. Y le damos a aceptar. Y aquí nos muestra el intervalo del 76.6% al 89.0%. Ahora vamos con el inciso C. Calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para eso vamos a ir al Minitab, vamos a ir a estadísticas, potencial de tamaño de muestra para estimación. Vamos a escoger la proporción. La proporción, recordemos que fue lo que nos dio en el primer inciso, que fue la división, y nos dio un 0.835. Y vamos a seleccionar estimar margen de error y los tamaños de muestra fueron 152. Y le damos a aceptar. Aquí nos muestra el tamaño de la muestra y el margen de error en el límite inferior, tanto en el superior. Nos da un punto 0.687375 y en el límite superior un punto 0.5520119. Vamos con el siguiente inciso, que sería el inciso D. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Y vamos a irnos a igual, estadísticas, potencial y tamaño de muestra, en la proporción. Aquí en el inciso D nos está pidiendo
un 85%. Entonces aquí va punto 85. Estimar tamaños de muestra. Dice para intervalos de confianza de un 2%. Entonces aquí sería 0.02. Y nos dice que a un nivel de confianza de un 99%. Entonces aquí sería en igual de 95, sería 99%. Y le damos a aceptar, aceptar. Y aquí nos muestra que el tamaño de la muestra debería de ser de 2327 para este ejercicio. Ahora continuaremos con el tema de estimación de la media poblacional o estimación de la media poblacional conocida. Objetivos. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Las definiciones. La medida muestral es la mejor estimación puntual de la medida poblacional, debido a que las medidas muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo. Ejemplo de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medido de los hombres. En décadas recientes, el peso medido de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una manera muestra aleatoria simple. N es igual a 40 y la muestra poblacional es igual a 1 a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugirieron que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Ahora bien, dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Si bien aquí ya lo habíamos dicho, que la mejor estimación puntual del peso de la población de todos los hombres es 172.55 libras. Esa es la respuesta para nuestro inciso A. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para eso nos vamos a ir al Minitab. Vamos a irnos a estadísticas básicas y vamos a irnos a Z1 de muestra. Aquí nos manejan dos opciones, una o más muestras o datos resumidos. Nosotros vamos a ir a datos resumidos. Vamos a poner el tamaño de muestra, la medida de la muestra y la desviación estándar conocida. Ahora vamos a colocar el tamaño de muestra, que viene siendo 40, la medida de la muestra, que es 172.55, 172.55 y la desviación estándar conocida es de 26. Y nos vamos a opciones y nos dice que con nivel de confianza del 95%, tal y como nos los pide aquí en nuestro ejercicio. Y le vamos a dar aceptar, aceptar. Y aquí nos marca que hay un intervalo de confianza de un 164.49% y a un 180.61%. Ahora vamos con el inciso C, que nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95%. Para eso nos vamos al Minitab, vamos a estadísticas, potencial de tamaño de muestra, tamaño de la muestra. Y vamos a seleccionar la media con una desviación estándar del 26, como lo marca
el ejercicio. Vamos a estimar los tamaños de muestra a un nivel, margen de error para los niveles de intervalo de confianza de un 5%. En las opciones nos marca un nivel de confianza del 95%. En este caso, así nos pide el ejercicio, por lo cual no la vamos a mover. Vamos a suponer que la desviación estándar ya es conocida y la vamos a seleccionar y le damos a aceptar. Le damos a aceptar y aquí nos muestra el resultado. Dice que serían 104 hombres, los cuales se necesita pesar para poder tener un margen de error del 5%. Ahora continuaremos con el tema de estimación de la media poblacional desconocida. Las definiciones. Cuando se desconoce, se utiliza la distribución de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución de Student, desarrollada por William Gossett de 1876 a 1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que puede variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de exámenes con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la 10ª puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe de ser 800, así que la 10ª puntuación, que debe ser igual a 800, menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que estas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n menos 1. Las propiedades de la distribución de Student. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias, de la que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una medida de T es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una medida de Z es igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene igual a 0. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribución Z y T. Utiliza la distribución normal Z, conocida y población distribucional normalmente, conocida y n mayor que 30. Utilice la distribución normal T, desconocida y población distribuida normalmente, desconocida y n mayor a 30. Ahora vamos a ver un ejemplo del peso de la basura. Dice, el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Vamos a calcular 3 cosas. En el inciso A, dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. En el inciso B, vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Y en el inciso C nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, una desviación estándar de la población a 13.65 libras, a un nivel de confianza del 95%. Bueno, yo aquí ya tengo previamente abierto los datos
Y aquí nos muestra el peso de la basura en libras de la casa número 1, casa número 2, así nos vamos sucesivamente hasta la casa número 62. ¿Sí? Ahora bien, vamos a irnos por pasos y vamos a decir, vamos a agarrar primero el inciso A y dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Si bien ya habíamos dicho que la estimación puntual es la media muestral, es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Entonces, vamos a calcular la media muestral. Sin embargo, al construir un intervalo de confianza, vamos a calcular la estimación puntual. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Minitab, vamos a irnos a estadísticas básicas, muestra T, y en las dos opciones, una es datos resumidos y una o más muestras de cada columna. En este caso, como tenemos los datos de la columna, vamos a seleccionarla y en opciones nos pide un nivel de confianza del 95%, no le vamos a mover porque pues igual nuestro ejercicio nos pide el 95% y le damos a aceptar. Aquí nos da un intervalo de confianza del 94.28 en el inferior y en el superior nos da un 30.60% y nos da la media de un 27.44, que en este caso es la estimación puntual del inciso, es la respuesta del inciso A. Ahora bien, vamos a calcular el inciso C, que dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es del 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces, para esto, pues nos vamos a ir a estadísticas, a potencial y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra por estimación. Y aquí vamos a seleccionar el parámetro, vamos a dejar media. Y de desviación estándar, aquí nos dice que la desviación estándar es un 13.65. Dice, nos da dos opciones, estimar el tamaño de muestras o estimar el margen de error. En este caso vamos a estimar el tamaño de muestras porque no tenemos el otro dato. Márgenes de error para los intervalos de confianza es del 3% y le damos a aceptar. Y aquí nos dice que el tamaño de muestra que debe ser para tener un margen de error del 3% es de 82 casas a las cuales se le tendría que tomar el peso de la basura para poder obtener un margen de error del 3%. Ahora vamos a resolver otro ejercicio que dice pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Construya un intervalo de confianza del 95% de los pesos de los bebés al nacer y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población de un 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Para calcular este ejercicio, nos pide que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Este dato ya lo tenemos porque habíamos quedado en el video anterior de que la estimación puntual es igual a la media y la media
es de 3.103 gramos. Vamos a irnos al inciso B y nos dice construir un intervalo de confianza al 95% para los pesos del bebé al nacer. Al hacer esto nos dará la estimación puntual y debe ser igual a los 303 gramos. Para eso vamos a ir al Minitab, vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas, muestra T, y vamos a seleccionar datos resumidos porque vamos a colocar el tamaño muestra, media de la muestra y la desviación estándar. El tamaño de la muestra es de 186 bebés. La media de la muestra es de 3.103 y la desviación estándar nos dice que es de 696 gramos. Y el nivel de confianza pues está al 95% del pago. Ahí ya nada más le damos a aceptar, y aquí nos dice que el intervalo es de 30002.3 en el inferior y en el superior es de 3203.7 en el superior. Y si ven aquí nos da la media, que viene siendo lo mismo que ya teníamos en el problema, que es de 3.103 con una desviación estándar de 696. Al igual nos marca el error estándar de la media, que es de un 51.0%. Y ahora nos vamos al inciso C. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población de un 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Y para eso vamos a ir a estadísticas, a potenciar el tamaño de la muestra para estimación. Y aquí vamos a dejar en parámetros, vamos a dejar seleccionado la media. Solo vamos a colocar la desviación estándar, que nos dice que es de 465 y le vamos a dejar estimación de tamaños de muestra porque lo queremos, porque el margen de error lo queremos a un 10%. Entonces colocamos el 10% y le damos aceptar. Y como ven aquí nos puede dar el tamaño de la muestra, que viene siendo 8.309, que sería los 8.309 tendría que ser los pesos de los bebés al nacer. Tendríamos que tomar todos esos pesos de bebés para poder obtener un error del 10%, como lo muestra el ejercicio. El siguiente tema es la estimación de la varianza poblacional. En definiciones, la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL, que es igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de, aunque cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación razonablemente bueno.
Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual. Ejemplo. Ejemplo en calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. En este caso, vamos a sacar primero el inciso B, ya que obteniendo el intervalo de confianza vamos a obtener el resultado del estímulo puntual. Para ello vamos a abrir el archivo que viene aquí anexo. Yo ya lo tengo aquí previamente abierto. Son todas las calificaciones FICO de los datos, que son 100. Y para resolver los incisos vamos a ir a estadísticas básicas, varianza 1. Y en este caso nosotros ya tenemos los datos en la columna, entonces solo vamos a seleccionar. Le damos doble clic para seleccionarlo. Y le damos en opciones. Nuestro nivel de confianza debe ser al 95%. Aquí nos lo dice nuestro ejercicio y le damos a aceptar. Y aquí nos muestra todos los datos. Nos dice que la desviación estándar es de un 92.2%, una varianza de 8.502, y nos da el método de Bond, que es válido para cualquier distribución continua, o nos da el método de chi cuadrada, que es válido para la distribución normal. En este caso nos están pidiendo lo de chi cuadrada y dice que es un intervalo de confianza del 81.0 a 107.1%. Ahora bien, ya tenemos resuelto el inciso A, que la mejor estimación puntual para la versión estándar es de un 92.2 y el intervalo de confianza del 95 es, de acuerdo al chi, es de 81.0 a 107.1. Y para resolver el inciso C, vamos a irnos aquí a estadísticas, potencial y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra por estimación. Y aquí vamos a poner la desviación estándar, que es el dato que ya tenemos. Y la desviación estándar nos dice que es de 75. Y aquí le vamos a dejar en la opción estimación tamaños de muestra, porque lo que obtenemos en el ejercicio es los datos del margen de error, que es el 10%. Entonces aquí va el 10%. Igual al nivel de confianza nos da por default un nivel de confianza del 95. Aquí nos está pidiendo 95%, entonces lo vamos a dejar igual. Solo no le vamos a cambiar nada, le damos a aceptar, le damos a aceptar. Y aquí nos dice que para que el tamaño de la muestra necesario que se desea para tener un margen del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95% es de 140. Tendría que ser 140 datos para poder tener un margen de error del 10%. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice ejercicio consumo de energías de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. En el inciso A dice que calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. En el B construye el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y en el inciso C dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar
de 250 a un nivel de confianza del 90%. Bueno, en este caso vamos a abrir el archivo, ya lo tengo previamente abierto, y nos vamos a ir a estadísticas, teniendo en cuenta que para tener la mejor estimulación puntual debemos de resolver primero el intervalo de confianza y así podemos obtener el resultado del inciso A. Entonces nos vamos a ir aquí al archivo que viene siendo el consumo de energías, está por año y bimestre de los 48 casas. Y nos vamos a ir a estadísticas básicas, vamos a escoger varianza 1, nos vamos a ir por una o más muestras, una de cada columna, y vamos a seleccionar consumos, inciso C, y le damos a aceptar. Aquí nos arroja por default el intervalo de confianza mediante el método Bounded y el método chi cuadrada. En este caso el que estamos utilizando nosotros está el de chi cuadrada, que es de 576 a 867. Nos da una desviación estándar de 692, que es que es la mejor estimulación puntual para la desviación estándar. Y nos da una varianza de 479.021 y el intervalo de confianza para esto pues ya lo habíamos mencionado, es de 576 a 867. Este es para el inciso B y la desviación estándar es lo del inciso A. Ahora bien, dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 o un nivel de confianza del 90%. Para esto pues vamos a irnos a estadísticas, a potencia y tamaño de muestra, tamaño de la muestra por estimación. En este caso vamos a poner la desviación estándar, que es el dato que ya tenemos. Y nos dice que la desviación estándar es de 250. Y estimar el tamaño de muestras, que es lo que queremos saber. Nos pide que son 10%. Y aquí el nivel de confianza por default nos arroja un 95%, pero aquí en nuestro ejercicio nos pide un 90%, entonces aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner un 90%, le damos a aceptar, y aquí nos muestra que el tamaño de la muestra debe de ser de 921 casas para poder tener un margen de error del 10%. Está a un nivel de confianza del 90%. Continuando con los temas, ahora veremos fundamentos de la prueba de hipótesis en definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Seguimos con las definiciones. La hipótesis nula, denotada con HO, es la afirmación que el valor de un parámetro poblacional es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de los símbolos menos o más, o bien
H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El valor crítico. Es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y el nivel de significancia. A. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones, colas extremos bajo la curva. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva, así como se muestra en la figura. Prueba de cola derecha. La región crítica se muestra en la región cola extrema del lado derecho de la curva. La única diferencia entre estas tres, pues que la prueba de dos colas tiene la región crítica en ambos extremos. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere de probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. ¿Se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Criterio de decisión. La decisión se rechaza o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional, que viene siendo el método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es mayor que A, rechace hipótesis. Si el valor P mayor que A, no rechace hipótesis. Redacción de la conclusión final. Esa es otra manera de explicar las dos opciones. Inicio. La afirmación original contiene la conclusión de igualdad. Si la afirmación original tiene conclusión de igualdad, se rechaza solo si existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación de que a la afirmación original. Se rechaza no si no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación de que afirmación. No se rechaza si la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en hipótesis alternativa. Se rechaza si los datos muestrales sustentan la afirmación de que. Se rechaza hipótesis nula, no, en el caso de que no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de que. Errores de la prueba de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. El error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error de tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta
de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia A particular y un valor específico de parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis. Continuando con los temas, vamos a ver la prueba de una afirmación respecto a una proporción. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Entonces, veamos un ejemplo. Ejemplo de bomba de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1.299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Y entonces vamos a resolver el ejercicio en el Minitab. Vamos a ir a una proporción. Tenemos dos opciones, una por columna y datos resumidos. En este pues no tenemos datos en columna, entonces es en datos resumidos. Número de eventos. El número de eventos fue de 1.299. Y el número de ensayos es el total de la suma de las bombas precisas y las no precisas, que es de 6.985. 6.985. Aquí vamos a realizar la prehipótesis. La proporción hipotética es del 0.20% en las opciones. Aquí el nivel de confianza nos pide a un 99%, ya que aquí dice utiliza un nivel de significancia de 0.01 y el nivel de confianza para que sea el 100% no es el 0.01, pues es el 99. Y aquí vamos a utilizar la proporción la menor y le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos muestra que la hipótesis nula es igual a 0.2 y la hipótesis alternativa es menor a 0.02. Entonces el valor de P es de 0.002. Al igual nos muestra la cantidad de eventos, la muestra P, que es 0.185970, y el límite superior para el 99% para P, que es de 0.197049. Tenemos los datos suficientes para decir que el menos del 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas. Otra manera de realizar el ejercicio es con medio del asistente Minitab. Entonces serían asistentes, prueba de hipótesis. Y aquí nos menciona comprar una muestra con un objeto, dos muestras entre sí, o comprobar más de dos muestras. En este caso solo sería una. Y vamos a elegir el porcentaje de defectos para una muestra, que es la de proporción. Aquí el número total de elementos probados, pues es el total que ya lo habíamos mencionado, que es de 6.985. Número de defectos observados, que es de 1.299. Y dice cuál es el objeto deseado probar del porcentaje de defectos. Habíamos dicho que era el del 20. En este caso, ¿qué quiere determinar? Nosotros queremos determinar si el porcentaje de elementos de probar es menor a 20 y el nivel de significancia pues es 0.01, ¿no? En este caso nos menciona potencia y tamaño de la muestra. En este caso no lo vamos a llenar y le vamos a dar a aceptar.
que esperar a que cargue. Y nos va a ir arrojando el resultado. Y aquí nos dice en los, como bien lo manejamos en los comentarios, dice prueba, usted puede conducir que el % de los defectos es menor que el 20% en el nivel de significancia de 0.01. Ahí sí dice cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del % de defectos a partir de los datos de la muestra. Usted puede tener una seguridad de 99% de que el % de defectos verdaderos es menor al 19.70%. Y pues igual aquí nos indica el límite superior de 99% para el % de defectos. Es mucho menor al 20%. Al igual aquí el % de efectos menor del 20, lo menciona en otro tipo de como gráfica. Y al igual aquí lo menciona, número total de probados es de 6.985, número total de defectuosos 1.299, % de defectos es el 18.60, límite superior del 90%, 19.70 y objetivo 20. Aquí comprobamos una vez más que el menos del 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas. Continuando con el tema de prueba de hipótesis de una afirmación respecto a una proporción, vamos a ver el siguiente ejercicio que es detectores de medidas y lo vamos a proceder a leer. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Para esto vamos a hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a ir a Minitab, estadísticas básicas, a una proporción y vamos a seleccionar datos resumidos. Número de eventos son 98. No, número de eventos pues son 74 y el número de ensayos es 98. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. Proporción de hipótesis es del 8% y en las opciones pues vamos a seleccionar la menor. El nivel de confianza nos dice que el 0.05, entonces es a un 95% el nivel de confianza y le damos aceptar y aceptar. Aquí nos da la proporción de eventos y nos da el límite superior del 95% para la proporción P, es de 0.825021. Las muestras P de 0.755102, el número de eventos 78, 74 y 98. La hipótesis nula es igual a 0.8 y la hipótesis alterna es menor al 0.08. Entonces el valor de P es 0.162. De igual manera lo podemos hacer con el asistente para corroborar de que los datos son correctos. Y nos vamos igual a comprar una muestra con objeto por % de defectos para una muestra. Número total de elementos probados 98. Número de defectos observados 74. Y el objetivo es 80 al menor y el nivel de proporción el 0.05 y le damos a aceptar.
Y como podemos ver, vamos a minimizar esto. Aquí igual nos dice en comentarios, cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porciento de defectos a partir de los datos de la muestra. Usted puede tener la seguridad del 95% de que el porciento de defectos verdaderos es menor al 82.80%. ¿Qué quiere decir? Que, en efectivo, el tipo de resultados del polígono son correctos y es menor al 80% de la. Seguimos con prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto a una medida o conocida. Objeto. Someter a prueba una afirmación sobre una medida poblacional conocida mediante el uso del método formal de pruebas de hipótesis. Requisitos. Conocimiento de tamaño de la muestra n mayor a 30 y tamaño de la muestra n menor a 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo de barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40 y X absoluta es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor a 166.3 libras, que era la recomendación de peso M-04-04 del National Transportation and Safety Board, utilice un nivel de significancia del 0.05 y el método del valor P. Para esto nos vamos a ir al Minitab, vamos a ir a estadísticas básicas y una muestra de Z. Ya sabemos que aquí tenemos dos opciones, una por parte de columnas y una por datos resumidos. Como no tenemos datos por columnas, vamos a utilizar los datos resumidos y vamos a poner aquí el tamaño de muestra, que es de 40 y la media de la muestra, que es de 172.55. La desviación estándar conocida, que es de 26. Y vamos a realizar prueba de hipótesis, y la media hipotética nos dice que es de 166.3. En opciones, al nivel de confianza, si recordamos, aquí el problema dice utilizar un nivel de significancia del 0.05, que si le restamos al 100% para el nivel de significancia quedaría un 95%. Entonces el nivel de confianza queda en 95 y la hipótesis alterna vamos a poner que debe ser mayor a la media hipotética. Entonces damos a aceptar y nos dice, nos da la media, que es de 172.55, el error estándar de la media, que es un 4.11, el límite inferior del 95% es de 165.79, la desviación estándar conocida es igual a 26, la hipótesis nula dice que es igual a 166.3 y la hipótesis alternativa es mayor a 166.3. El valor de Z viene siendo de 1.5 y el valor de P es 0.064. ¿Qué quiere decir esto? Que
No podemos aceptar o confirmar que esto realmente sea cierto, ya que nos pide que afirmemos de que los hombres tienen un peso medio mayor a 166.3 y en los resultados nos da en la hipótesis nula que es igual a 166.3 y en la hipótesis alterna nos dice que es mayor a 166.3. Y el valor de P nos dice que es mayor a 0.064. Nuestro ejercicio nos pone que utilice un nivel de significancia del 0.05, por lo tanto no podemos comprobar, no podemos aceptar que esto sea correcto. Vamos con el siguiente ejercicio que nos dice, continuando con el tema, vamos a ver el ejercicio latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Para esto vamos a ir al programa de Minitab, a estadísticas básicas, a una muestra de Z. Aquí datos resumidos. Previamente ya lo tenía colocado los datos. En tamaño de muestra son 36 latas, la medida de la muestra es de 12.19, la desviación estándar conocida de 0.11 y la medida hipotética de 12. En opciones, pues, que es menor y le damos a aceptar. Y nos da resultados donde dice que la hipótesis nula es de 12 y la hipótesis alterna es menor que 12. El número de latas era de 36, la media es de 12.19. El error estándar de la media es de 0.0183, el límite superior para el 95% es de 12.22. Dice que con una desviación estándar conocida de 0.011 y el valor Z es de 10.36. Con esto podemos decir que las latas regular tienen volúmenes a media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Tienen menos onzas. Entonces no tenemos la prueba suficiente para poder aceptar. Continuando con los temas, vamos a ver la prueba de hipótesis. Una prueba de una afirmación respecto a una media desconocida. El objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. En los requisitos, que el tamaño de la muestra, el número sea mayor a 30 y el tamaño de la muestra, el número sea menor a 30, si los datos cumplen con la condición de normatividad. A continuación vamos a ver un ejemplo, el exceso de velocidades en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según los datos de Ziegler. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas. Para esto nos vamos a ir a Minitab, vamos a estadísticas básicas de muestra y vamos a utilizar los datos resumidos ya que no tenemos datos en columna. Para el tamaño de la muestra son 40, la media
de la muestra son 68.4, la desviación estándar 5.7 y como vamos a realizar la prueba de hipótesis le vamos a dar clic para seleccionarla y la media hipotética es de 65. En las opciones recordemos que nos pide un nivel de significancia de 0.05 y para que nuestro nivel de confianza sea el correcto sería el 95. En la hipótesis alterna nos está pidiendo el ejemplo que los automóviles sea mayor que la velocidad máxima. Entonces vamos a seleccionar que la media sea mayor a la media hipotética. Y le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos dan todos los datos. Aquí los muestra la cantidad del número 40, la media de 68.400, una desviación de estándar del 5.700, el error estándar de la media de 0.91 y el límite inferior para el 95% es de 66.882. La prueba que la hipótesis nula es igual a 65 y la hipótesis alternativa es mayor a 65. El valor de P es de 3.7 y el valor de P es 0. Entonces, quiere decir que los datos son correctos. Los automóviles, la velocidad media de todos los automóviles. Y a continuación, vamos a ver otro ejemplo. Emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes al CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de intervalo menor de 8.5 toneladas. Vamos a resolver el ejercicio de la misma manera. Igual nos vamos a ir a estadísticas básicas de la muestra, datos resumidos, tamaño de la muestra son 32, medida de la muestra son 7.78. Vamos a corroborar, sí, 7.78. La desviación estándar de 1.08. Vamos a darle clic en realizar prueba de hipótesis. Para la medida hipotética nos pedía un 8.5 y en las opciones el nivel de confianza es 95 y aquí nos dice que tiene una emisión media de gas de valor menor. Entonces aquí vamos a poner que la media es menor a la media hipotética. Le vamos a aceptar y aceptar. Aquí nos arroja ya los datos, las estadísticas descriptivas que viene siendo el número de datos son 32, la media de 7.780, una desviación estándar de 1.080, el error estándar de la media de 0.191 y el límite superior del 95% es de 8.104. Aquí la prueba nos arroja los resultados y nos está diciendo que la hipótesis nula es de 8.5, es igual a 8.5 y la hipótesis alterna es menor al 8.5. El valor de T es menos 3.77 y el valor de P es 0. Entonces quiere decir que es correcto, que se afirma que los automóviles tienen una emisión media de gases de intervalo menor al 8.5. Para terminar con la unidad, vamos a ver una prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. El objetivo, someter a prueba una afirmación respecto de una varianza estándar poblacional o de una varianza poblacional, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos, la muestra es aleatoria simple o la población tiene una distribución normal. Vamos a ver un ejemplo de pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres
da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla pragmática de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utiliza los resultados muestrales como un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Para esto pues nos vamos a ir a Minitab, a estadísticas básicas, y vamos a utilizar varianza 1. Eso es para determinar si la varianza o la desviación estándar de una muestra difiere de un valor especificado. Tenemos 3 opciones, pero vamos a escoger la de desviación estándar de la muestra, que es lo que queremos saber. El tamaño de la muestra es de 40, la desviación estándar es de 11.3. Vamos a darle clic en realizar prueba de hipótesis. En la opción pues le vamos a dejar seleccionada desviación estándar hipotética y el valor es de 10, que era el que nos muestra aquí, la desviación está de 10 latidos por minuto. En opciones, el nivel de confianza va a ser de 95, ya que el nivel de significancia que nos pide aquí es de 0.05 y para completar el 100% pues es el 95. En la hipótesis alterna, la desviación estándar tiene que ser mayor a la desviación estándar hipotética, como nos muestra el ejercicio. Le vamos a aceptar. Y aquí nos muestra las estadísticas descriptivas, que viene siendo el número de datos, que son 40, la desviación estándar de 11.3, la varianza es de 128, el límite inferior del 95% usado en base al chi cuadrado es de 9.6. De igual manera nos arroja aquí la prueba y nos dice que la hipótesis nula es igual a 10 y la hipótesis alterna es mayor a 10. Con el método de chi cuadrada, la estadística de prueba es de 49.80 y el valor de P es 0.105. Entonces, quiere decir que someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombre tienen una desviación estándar mayor que los 10 latidos por minuto. Por lo tanto, es correcto, ya que la hipótesis alterna es mayor a 10 y la nula es igual a 10. Ahora bien, vamos a ver un último ejemplo que dice ejercicio calificaciones en exámenes de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Utilice uno de sus últimos grupos. Tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Para ello, pues igual nos vamos a ir a estadística y vamos a abrir otra hoja nueva. Bueno, vamos a abrir otro archivo. Y nos vamos a ir igual a estadísticas básicas, varianza, desviación estándar de la muestra. Para el tamaño de la muestra es 27. La desviación estándar de la muestra es de 14.1. Realizar prueba hipótesis, desviación estándar hipotética y para el valor es de 9.3. En opciones, el nivel de confianza nos pide que el nivel de significancia en este ejercicio es de 0.01, por lo cual el nivel de confianza sería de 99. Y nos dice para someter a preferencia de que el grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Por lo tanto, le vamos a poner que la desviación estándar debe ser menor a la desviación estándar hipotética. Ya le damos a aceptar. Y nos arroja
las estadísticas descriptivas, el número de datos 27, la división estándar de 14.1, una variancia de 199 y el límite superior para el 99% usada la chi cuadrada es de 20.6. Al igual, la prueba nos arroja los resultados de hipótesis nula y la alterna. La hipótesis nula dice que es igual a 9.3 y la hipótesis alterna nos dice que es menor a 9.3. El método se hizo con el método chi cuadrada. La estadística de prueba es de 59.76 y el valor de P es 1. Con esto concluimos que la afirmación de que se tiene menos variación que otros grupos anteriores. Y concluimos que sí, pues tiene menos variación, ya que este es igual y este es menor. La hipótesis alterna es menor y la nula es igual. Con esto hemos concluido la unidad